Vamos a escuchar a la vieja chismosa de la política venezolana. ¿Cuándo serán las elecciones en Venezuela? ¿Te has escuchado algo por ahí? Ahora, nosotros apenas estamos en el mes de agosto. Da tiempo de hacer en septiembre, o en octubre, o en noviembre, o en diciembre, porque en un mes se organiza. Imagínense que las elecciones sean en octubre. Nosotros estamos listos, ¿verdad?, para las elecciones de octubre. El plan República está listo, ¿verdad? Listo, eso está escrito y eso se sabe el procedimiento normalito. ¿Cómo es? ¿Ah? Claro, el PSV está listo, el Partido Socialista Unido de Venezuela está listo. Todos estamos listos para las elecciones. Los que no están listos son unos bichitos que yo conozco. Es precisamente lo que vengo advirtiendo desde hace mucho tiempo, que hay mucha gente que es lo suficientemente ingenua como para pensar que el régimen de Venezuela va a respetar la fecha de las elecciones, y la realidad no es esa. La realidad es que hay que ser conscientes de que esta gente van a convocar las elecciones en el momento que a ellos les sea más conveniente. Esto hay que entenderlo. El momento más conveniente para ellos sería una etapa de la política venezolana donde hayan un montón de candidatos de oposición, y digo oposición entre comillas, porque no todos los que se van a inscribir ahí son propiamente de oposición. Muchos son caballos de Troya del mismo PSUV que se van a hacer pasar por oposición. Entonces, un momento en el que hayan muchos candidatos de oposición y que el pueblo esté bastante desanimado como para no querer salir a votar, sería un momento perfecto para ellos, para coronarse con una victoria, ¿no? Entonces, no sería extraño que ellos convoquen las elecciones para dentro de un mes o para dentro de un mes y medio. Es que hay que ser lo suficientemente ingenuo como para pensar que esta gente no se van a atrever a hacer eso, porque es que ya lo han hecho en el pasado. Hay que recordar, por ejemplo, lo que pasó en el 2013, por poner un ejemplo, ¿no? Anunciaron la muerte de Chávez, dieron 10 días de campaña, solamente 10 días, lo cual fue una burla prácticamente al pueblo venezolano. Tú le das a un candidato presidencial 10 días de campaña, tomando en cuenta que son más de 20 estados, tiene que recorrer más de 2 estados por día. Eso no tiene sentido, no tiene ni pie ni cabeza. Pero es que ellos siempre hacen las cosas como a ellos les interesa y les conviene, no como es correcto hacerlas. Entonces esto hay que entenderlo, ¿no? No podemos ser tan ingenuos como para pensar que ellos van a ser respetuosos con la fecha de las elecciones. Repito, en el momento que tengamos la mayor cantidad de candidatos posible y que tengan a la gente lo más desanimada posible, es el momento perfecto para ellos convocar a las elecciones. Porque el momento perfecto para las elecciones es el momento que a ellos les convenga políticamente hablando, ¿ok? No es la fecha que legalmente deben ser las elecciones, no, es el momento que a ellos les convenga. Y esto hay que entenderlo así, que esta gente hace lo que les da la gana con nuestro país y nuestras instituciones desde hace muchos años. La división del voto, ya ellos la vienen persiguiendo desde hace rato. Por ahí tenemos a Benjamín, se sale de las primarias, ya por ahí va restando una cantidad de votos. Yo me llevo muy bien con el benjaminismo, y esto quiero aclararlo. Y tengo muchos amigos que tienen peso dentro del benjaminismo. Pero yo he sido muy crítico con las medidas que ha tomado Benjamín políticamente hablando en las últimas semanas. Y yo no me debo a nadie, ni a ningún partido político. Yo soy un divulgador de información y soy un analista, y en consecuencia yo voy a decir lo que pienso, ¿ok? Si alguien se quiere molestar, yo de verdad lo siento mucho, pero yo tengo que decir las cosas como son. A mí el proceder de Benjamín me preocupa precisamente por eso, porque yo sé que Benjamín es un candidato que tenía mucha intención de voto. Ahora ha perdido, ha mermado ese alcance político que tenía, precisamente por las malas medidas que ha tomado. Pero ya ustedes ven como, por ejemplo, tenemos un Benjamín que promete ser candidato independiente, y por otro lado viene un Brito, y por otro lado no sabemos si se lanza un Bertucci, y nos quita 400.000 votos del pueblo evangélico, ¿no? Entonces ya luego, por otro lado, habilitan a Capriles, por poner un ejemplo, y resulta que Capriles también se lanza como independiente. Entonces, cuando nos damos cuenta, llegamos al final de la jornada con 7 u 8 candidatos de oposición, y el régimen haciendo todo lo posible por desanimar a la gente para que no salgan a votar. Además, ustedes recuerdan cuando Maduro le dijo a Diosdado, Diosdado, guárdame el secretico, ¿cuándo serán las elecciones? ¿Este año o el siguiente? O sea, estaba insinuando que ellos tienen el control de todo. Y ya luego ahora viene Elvis Amoroso, inhabilita inconstitucionalmente, ilegalmente, y respetando los derechos políticos de una ciudadana venezolana llamada María Corina Machado, porque esto hay que tomarlo muy en cuenta, que fue inconstitucional la inhabilitación. Elvis Amoroso inhabilita a María Corina inconstitucionalmente para ejercer cargos públicos a través del voto popular, que es algo que me lo podrían hacer también a mí, que se lo podrían también hacer a Benjamín, se lo pueden hacer a cualquier ciudadano venezolano, y nosotros no debemos estar de acuerdo con eso porque es una violentación a los derechos políticos de un ciudadano venezolano. Y esto hay que entenderlo. O sea, no podemos celebrar la inhabilitación de una persona simplemente porque nos cae mal, porque cualquiera que represente una amenaza política para el régimen va a ser inhabilitado.
Y esto es una violentación y una socavación a los derechos de los venezolanos para hacer política, que es un derecho constitucional, señores. Entonces viene un Elvis Amoroso inconstitucionalmente, inhabilita a María Corina Machado, que es la mayor rival que tiene el régimen ahora mismo. Entonces vienen y nombran a Elvis Amoroso como rector principal del CNE. Entonces ya ustedes ven cómo ellos vienen jugando con la mente del venezolano. Vienen jugando para desincentivar el voto, para desanimar a la gente y que la gente no salga a votar. Y esto hay que entenderlo, señores. Esta gente van a buscar que nosotros lleguemos al final de la jornada con un montón de candidatos muy divididos, muy fragmentados y además bastante desanimados. Y va a depender de nosotros que nos mantengamos en pie de lucha y que vayamos y le pasemos factura contundentemente con un voto en contra del PSUV por un candidato unitario que espero que logren a través de un consenso o como sea los señores que dirigen la oposición, en este caso, de la cual no formo parte, ¿ok? Quiero aclarar eso porque últimamente se me mezcla mucho a mí con la oposición venezolana y yo quiero dejar muy en claro que yo no estoy alineado del todo con la oposición venezolana, ¿ok? Por si acaso. Y he dicho muchas veces y he dejado muy en claro que ahora mismo yo apoyo la reconstrucción de las instituciones y el rescate de las instituciones y la fragmentación del poder. Yo no quiero que el PSUV siga controlando todo. Por eso apoyo el factor de oposición, para que haya un equilibrio, un balance. Pero una vez que recuperemos la institucionalidad, yo voy contra ello. Y lo he dicho muy claro. Yo no voy a formar parte ni de Acción Democrática, ni de Primero Justicia, ni de 20 Venezuela, simplemente porque yo no estoy alineado del todo con la oposición venezolana. ¿Ok? Ese punto quiero dejarlo muy en claro. Pero volviendo al tema del posible adelanto de las elecciones, que es algo que yo siempre he presentado como una posibilidad real, porque siempre yo he dicho en mis lives, en mis transmisiones en vivo, que ellos no van a convocar elecciones cuando sea legal. Ellos van a convocar elecciones cuando les convenga a ellos, políticamente hablando. Yo creo que, sinceramente, y tengo que decirlo porque, repito, yo soy un divulgador de información y soy un analista. Yo creo que el benjaminismo está siendo bastante ingenuo respecto a este tema. Porque yo constantemente les escucho hablando de que todavía queda tiempo para las elecciones, que hay tiempo de hacer campaña, de recaudar votos, de levantar músculo electoral, músculo político. Francamente, yo los digo, yo creo que ustedes están siendo un poco ingenuos. O sea, porque las elecciones, si bien es verdad que pueden ser el año que viene, que es cuando deberían ser, cuando están estipuladas, también es verdad que pueden ser dentro de un mes, ¿ok? O sea, esto no es ciencia ficción. Esto es un riesgo real ante el cual estamos. Por eso es que yo personalmente creo que la oposición debió haber alcanzado un consenso y un candidato unitario, un músculo electoral unitario, concentrar todo el músculo electoral, todo el voto opositor. Y tomen en cuenta que opositor es todo aquel que va contra el gobierno de Maduro. Opositor no es el que forma parte de Acción Democrática o de Primero Justicia. Entonces, todo ese músculo electoral que va contra el gobierno de Maduro, contra el PSUV, en este caso, debimos haberlo unido en una sola masa electoral. Ya a esta fecha deberíamos tener eso hecho. Ya. O sea, no podemos darnos el lujo de seguir divididos y seguir fragmentados, porque es un riesgo para nosotros los venezolanos, es un riesgo para nuestra democracia. Si convocan elecciones dentro de un mes, no estamos listos. Y es la realidad. Todavía estamos divididos, estamos peleándonos por uno, por otro candidato. Por eso a mí personalmente, bueno, no me gustó la idea de que Benjamín se saliera de las primarias. A mí me habría encantado verlo participar en las primarias y sé que habría quedado con una posición envidiable para cualquier político venezolano, porque sé que habría conseguido una masa de votos bastante grande y habría podido exigir muchas concesiones, ¿no? En la mesa de negociaciones con el resto de la oposición. Yo lo tengo muy claro. Y ya luego habría podido conseguir gobernaciones, fundándose un partido, habría podido conseguir gobernaciones, habría podido meter algunos diputados en el Parlamento y habría pasado a tener una posición envidiable, repito, para cualquier político venezolano. Pero bueno, lamentablemente él tomó la decisión de salirse de las primarias, hasta el sol de hoy todavía no aparece y es algo que a mí me preocupaba bastante y tengo que decirlo porque repito que yo creo que la unidad debimos haberla alcanzado hace mucho tiempo. No es que debemos alcanzarla ahora, es que ya debíamos haberla alcanzado, ¿no? Entonces, lamentablemente, este tipo de situaciones están trayendo retraso. Ya luego hay gente que piensa que si en algún momento yo hago una crítica contra el proceder político de Benjamín es porque soy fanático de María Corina Machado. Dios me guarde ese fanático de algún político. Siempre le he dicho que yo prefiero ser fanático de un reggaetonero y los reggaetoneros me caen mal, se los garantizo. Pero si a mí me ponen un reggaetonero o un político, escojo el reggaetonero. Me vuelvo fan del reggaetonero. Así de mal me suelen caer los políticos. Entonces, pensar que yo soy fanático de María Corina, por ejemplo, porque he sido crítico con el proceder de Benjamín en las últimas semanas es poco menos que una utopía. Pero bueno, es que lamentablemente la persona que está fanatizada no está lista para escuchar críticas hacia aquella persona de la cual es fanática. Nos vemos pronto. Ojo con eso.